Hola amigas y amigos, bienvenidos al portal El Villegas. Espero que hayan tenido unos días agradables de descanso con su familia o solos si son solos. Y bueno, volvemos a la rutina de siempre, a la necesidad de ganarnos la vida con el sudor de la frente. Y antes de empezar a entrar en materia, les recuerdo que ustedes pueden ver este programa en el canal de cable 31, canal de Manquehue Telefónica del Sur. Se transmite todos los días de lunes a viernes, el sábado no, lunes a viernes a las 8:30 de la noche, canal 31. Y aprovecho a la pasada de darle un saludo muy especial a la gente que vive hacia el sur, que es la zona que más me gusta de Chile, además de Valparaíso, por supuesto. Así es que ya saben, canal 31 de Telefónica del Sur Manquehue. Y quiero además dar la bienvenida a un nuevo auspiciador que ha tenido la muy buena idea de apoyar este programa. Es Eternal Love. Eternal Love es una tienda, una joyería muy bonita, especializada en joyas, joyas de oro de 18 quilates, piedras preciosas, anillos de compromiso, un montón de cosas. Ellos partieron en la zona libre de Iquique y están ahora acá en Santiago en el Mall Plaza Los Dominicos. Y ojo, con los mismos precios que en una zona franca, con los mismos precios que en la zona franca de Iquique. Usted no tiene necesidad de ir a Iquique ahora para comprar todos estos elementos, estas joyas, joyas de oro, estos anillos de compromiso, en fin, un montón de cosas que ya les voy a ir contando a lo largo de la semana. No tiene que ir a Iquique para obtener descuentos de prácticamente el 40% en el Mall Plaza Los Dominicos. Eternal Love, así se llama, Eternal Love, amor eterno. Y si usted compra en internet, que tienen un sitio que se llama tal cual, Eternal Love, todo pegado, eternallove.cl, usted puede además aprovechar los descuentos que entraña la compra online. Así que por todos lados, puras ventajas. Vamos a irles mostrando algunos de los productos preciosos que tienen aquí en Eternal Love. Y dicho esto, entro en materia. Tengo acá, a propósito de la elección que se va a celebrar mañana en Estados Unidos, uno de los visitantes de este sitio tuvo la amabilidad de hacerme algunas correcciones respecto a esta elección que yo con mucho gusto voy a mencionar. Yo mencioné que iba a haber una elección en la Cámara Baja, es cierto, pero además hay otras cosas. El Senado se renueva en 1/3 y además ahí van a haber elecciones para gobernador en varios estados, entre otros el estado de California, New York, Florida, Pensilvania, Ohio, Michigan, Texas, Illinois, Wisconsin. O sea, es una elección bastante potente y en todo caso, sea quienes sean los sitios o los cargos que se eligen, el hecho es que todo el mundo lo entiende en Estados Unidos como un plebiscito respecto al gobierno y a las políticas que sigue el gobierno de Donald Trump. Las políticas que sigue con la inmigración, que siguen marchando, avanzando hacia la frontera, todavía están muy lejos. Y ya hay problemas dentro de Estados Unidos con el famoso despliegue militar que pretende llevar a cabo Donald Trump. Aparentemente ahí se topa con disposiciones legales. Las fuerzas militares propiamente tal, según las leyes norteamericanas, no pueden intervenir directamente en el control del policial, el mantenimiento de la ley, salvo condiciones extremas, por ejemplo, que hubiera un estado de sitio, una guerra, algo así. A lo más pueden prestar auxilio a las fuerzas que sí están por ley dedicadas a ese tipo de control, las policías, etcétera. Ellos quisieran simplemente, estoy hablando de los altos mandos del ejército norteamericano, actuar como apoyo, prestar apoyo de transporte, logístico, cosas como esas. Pero Donald Trump, por otro lado, pretende, por una cuestión de imagen también para estas elecciones, proyectar la idea de que estos militares van a estar ahí en la línea del frente, digamos, impidiendo con sus armas la llegada de estos inmigrantes. El tema de los inmigrantes también es complejo. Una persona me hacía las observaciones en un mail que me mandó
de que lo normal es que una persona o un grupo de personas que quieren huir de un país donde está habiendo una guerra o hay una situación de opresión política o de hambre o qué sé yo, no se van tan lejos, sino que se van al país más cercano que esté en condiciones de darles una perspectiva mejor. Y me nombró varios de Puerto Rico, qué sé yo, otros países. Y sin embargo han decidido que esta larga caminata, interminable caminata, pasando por varios países, pasando por México, se pregunta este señor también quién es el que organiza esto, de dónde sale la alimentación, de dónde sale el cobijo, las tiendas de campaña. Dice que en las imágenes que se han mostrado de estas personas no se las ve como estaría cualquier persona que camina miles de kilómetros. En fin, el asunto, sin duda que tiene que haber algún grado de organización. Alguien se le ocurrió, alguien organizó esto. Vamos en patota a Estados Unidos. Como sea, vamos a ver qué sucede en las próximas semanas o 2 semanas más cuando lleguen a la frontera. Ya vamos a ver qué ocurre ahí. Y entrando ahora en la noticia, yo diría una noticia que bastante desagradable y al mismo tiempo bastante esperable, que tiene que ver con el famoso caso que ya se ha convertido en una cuestión casi histórica, porque ya lleva tiempo, del asesinato de los Luxinger. Recuerden ustedes esta pareja de personas de la tercera edad, más viejos que yo incluso, a los cuales los matan quemándoles la casa, mueren quemados vivos. O sea, una cosa espantosa, ya un crimen de una crueldad, de un salvajismo que no tiene nombre. Y por Dios que ha sido complicado esto de perseguir con la justicia y imponer castigo a los culpables. Esto se arrastra por años. Finalmente, después de muchos trámites, de muchas cosas, se condenó a 2 personajes a 18 años, pero se les permitió tranquilamente escapar. Porque no hay otra forma de decirlo, se les permitió escapar. No tengo ninguna información acerca de qué es lo que está haciendo la policía para capturarlos de nuevo. No tenemos ninguna información de qué personas van a ser sancionadas por haber mirado para otro lado. Luego el propio Peralino, este joven que sí lo atraparon porque estaba herido y estaba al lado del sitio de la casa en llamas, así que no había manera de mirar para otro lado ahí, fue condenado a una pena, o a ser condenado, en todo caso se está viendo el asunto, a 3 a 6 años de reclusión alzada. Se está estudiando eso, de forma que ni siquiera va a tener que estar adentro de su casa. Va a poder moverse con vigilancia. Así que buscar vigilancia, va a haber un carabinero eterno durante todos esos años caminando al lado de Peralino. El defensor de este señor, de Peralino, afirmó que se discutirá porque se está discutiendo los 3 o los 6 años de esta libertad, de este arresto domiciliario alzado. Se discutirá la vida futura de una persona que tiene una realidad determinada, la que no se debiera modificar sustantivamente. ¿Qué significa toda esa fraseología? Obviamente que una persona que comete un crimen y que por lo tanto es condenada tiene por definición que modificar su vida sustantivamente. Pues estaba libre y va a la cárcel. De eso se tratan los castigos, ¿no? ¿Cómo es eso de que hay que tratar de que no se debiera modificar? ¿Qué clase de argumentación es esa? Y la vida futura de una persona, si estamos aquí, poco menos que estamos hablando de Albert Einstein. Tenemos que cautelar que siga produciendo grandes ideas para la humanidad. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo el abogado defensor es que no debe ser sancionado a alguien que comete un crimen, porque eso podría afectar sustantivamente su vida futura. ¿A qué se debe esta situación? ¿A qué se deben estas investigaciones que nunca terminan o que nunca empiezan? ¿A qué se deben estas posibilidades de huida de los que han sido finalmente condenados? ¿A qué se debe esta actitud absolutamente condescendiente con el señor Peralino? Se debe al miedo, estimados amigos. Como lo he dicho antes, las organizaciones de la llamada lucha mapuche, han adquirido suficiente fuerza, organización y capacidad de hacer daño como para infundir miedo. No se les olvide que hace unos 3 años más o menos atrás un grupo de fiscales de la zona pidió traslado por amenazas.
Esto que haya funcionarios de la policía o funcionarios de la justicia que miran para otro lado, que incluso ayudan positivamente, que les mandan recados telefónicos acerca de qué acciones va a tomar la justicia, todas esas situaciones no son por casualidad, no son porque todos están convencidos en el aparato estatal allá en el sur de Chile que la causa mapuche es justa, aunque deben haber algunos que están en esa postura también. Hay un tema de miedo. Hay un tema de no caer en una lista negra. Hay un tema de que mañana no nos amenacen a nosotros, a mi familia y a mí. Que no me peguen un balazo. Que no me incendien la casa en la noche. Cuando se llega a ese nivel de que una organización de cualquier tipo, criminal, política, combativa, pónganle el nombre que a ustedes se les dé la gana, cuando se llega a ese nivel de capacidad de acción, de capacidad de infligir daño, entonces Houston we have a problem, porque entonces el propio aparato del Estado, que se supone que está para perseguir, investigar y finalmente sancionar a los que quebrantan la ley, es incapaz de hacerlo. Y esto que se esté estudiando un arresto domiciliario alzado con toda clase de beneficio para uno de los hechores de ese crimen, o que se permita, porque eso es la verdad, se les permitió huir. Y empezaron como recién a buscarlo más, parece que se nos perdieron los condenados, como 2 semanas después. Y luego pasa el tiempo y tampoco los ubican. Probablemente están fuera de Chile, en algún campamento, entrenamiento, en algún lado. Eso nos muestra a qué punto ha llegado la situación en el sur. Y que el gobierno central haga declaraciones duras como hace de vez en cuando ya no significa absolutamente nada. Recordémonos en el gobierno de la Bachelet, todas las veces que escuchamos la frase se sancionará a quienes resultan responsables, pero nadie resultaba nunca responsable. Nadie era detenido y considerado responsable de ninguna cosa. Ahora escuchamos con el gobierno del señor Piñera palabras más enérgicas, pero en la práctica tampoco se está haciendo nada. De lo único que se habla de repente son de las mesas de diálogo, las mesas de rendición las llamaría yo. Esa es la situación en el sur de Chile. Llegamos a ese nivel y ya la cosa no tiene vuelta, estimado amigo. No tiene vuelta. No tiene vuelta dentro del marco democrático en que vivimos. No tiene vuelta haciendo actuar a la policía, que ya no quiere actuar, haciendo actuar a los tribunales que no quieren actuar como corresponde, sino que andan viendo de qué manera suavizar la cosa. Y si alguien está preso, se les dan toda clase de facilidades para que organice una fiesta. Y se les facilita ese acceso a organizaciones internacionales. Y así sucesivamente. O sea, el país está de rehén de la CAM. Esa es la situación en este momento. Diga lo que diga el gobierno. Sus declaraciones valen callampa. Esa es la verdad. Así que prepárense para lo que viene en el futuro. Y supongo que ustedes ya, muchos de ustedes se habrán convertido en socios del Club Explora, que ofrece esta oportunidad fantástica de recibir una vez al mes 2 botellas como esta. Sí, todavía está viva esta, pero no creo que dure mucho más. 2 botellas como esta, de unos, por ejemplo, se las muestro. Ustedes ya la han visto antes, todavía está llena. Son vinos, no es este simplemente, puede ser este, pero puede ser otros muchos. Son vinos escogidos por las enólogas del Club Explora, escogido entre lo mejor de lo mejor que se produce en tantas viñas que tenemos en Chile, pequeñas, medianas o grandes también. Y usted todos los meses entonces se suscribe, se hace socio del club con una OF mensual y recibe 2 botellas con un recetario preparado por un chef donde le cuentan cuál es el plato que más se ajusta al vino que está recibiendo, a los vinos que está recibiendo. Son 2 recetas cada uno para su botella. A ver si la logro meter bien ahora. Sí, lo he logrado. Pues que lo he logrado. Ser socio del Club Explora es una especie de aventura también, porque uno no sabe lo que le va a llegar. Lo único que sabe es que el vino es rico, pero cuál va a ser la variedad, cuál va a ser el toque de ese vino, esa expectativa también le pone un color adicional a ser miembro del Club Explora y vaya matriculándose, porque todos los vinos de calidad que se seleccionan son siempre limitados. Esta cosa no se produce en gran escala, son cosas escogidas, por lo tanto váyase haciendo socio, vale la pena. Puede regalar también la suscripción a una persona, hay una gift card que usted puede comprarla por un mes, por 2 meses, lo que usted quiera, según lo que usted desee regalar. No pasaron muchas cosas políticas esta semana, por cierto, estos 4 o 5 días en que la ciudad estaba muerta.
Qué exquisito eso, ¿eh? Santiago, pero no, se oía caer un fósforo al suelo. En algún momento de estos días me parece que el presidente de la República, a propósito del socialismo, dijo que el socialismo del siglo XXI ha sido un desastre. Lo cual me pareció una frase muy rara, porque decir que tal cosa en tal momento ha sido un desastre es casi como implicar que en otras épocas no lo ha sido. Aunque él después se corrige y dice, y en el siglo XX también fue un desastre. El socialismo ha sido un desastre en todas las épocas. Y yo incluso diría que el socialismo del siglo XXI ha sido menos desastroso que el del siglo XX. Por lo menos no ha tenido las matanzas en una escala colosal, que están asociadas a la construcción del socialismo, como dicen, como en la Unión Soviética, pero también los asesinatos que se produjeron en Polonia. ¿Recuerdan ustedes que en el curso de la Segunda Guerra Mundial el señor Stalin mandó asesinar a toda la oficialidad, intelectualidad, y eso que llaman pequeña burguesía de Polonia, que los tenían ellos en un campo, en Katyn? Ahí los mataron, balazo en la nuca. Por supuesto mintieron, son expertos en mentir y le echaron la culpa a los alemanes. Pero después se vino a descubrir que la matanza la habían perpetrado ellos porque querían, ya planeaban al final de la guerra, iban a tomarse Polonia, y es mucho más fácil tomarse un país al cual se le ha decapitado. Y decapitaron Polonia. Ese es otro crimen más. Después, ¿para qué hablamos de lo que sucedió en los demás países? ¿Para qué hablamos de lo que sucedía en Alemania democrática, donde se crió la señora Bachelet, lugar donde los que querían huir de ese paraíso comunista eran baleados camino a la frontera, ¿no es cierto? Eran ametrallados. No se les habrá olvidado el muro de Berlín, supongo. Entonces, el socialismo ha sido siempre desastroso porque su fórmula de gobierno, basada en partido único, basada en una ideología única y basada en conceptos económicos que no funcionan, son la receta perfecta para que los países que caen bajo el dominio socialista o comunista, como dicen otros, se convierten en países que no crecen, o que crecen muy poco, que crecen mal, con productos de mala calidad. Nadie quiere trabajar, nadie está incentivado a desarrollar nuevos productos, a hacer las cosas bien hechas, porque eso no produce ningún retorno extra. Se trabaja bajo coacción totalmente para cumplir cuotas de producción que estableció el Comité Central o la Organización de Planificación Central. No importa si el producto es como las pelotas. Todavía ustedes pueden ver mucho de eso con los productos chinos actuales, los baratos. Usted los compra y a la semana ya no sirven para nada. Mala calidad. Mala calidad, opresión, ingresos asquerosos, sofocamiento político, intelectual, o sea, un infierno. Así, siempre ha sido un desastre el socialismo, no ha funcionado en ninguna parte bajo ningún nombre. En cambio, en el siglo XXI, el socialismo, del cual ni siquiera hablan los comunistas, salvo así cuando los fuerzan mucho, reconocen si en realidad somos socios, queremos establecer una sociedad socialista. Pero en general se han camuflado ahora, como el lobo con la piel de oveja, bajo el concepto de progresismo. Y es un socialismo más diluido en el lenguaje y en la aplicación. Ya saben que no funcionan las economías dirigidas de control central. Y tampoco andan matando gente así al tuntún, como hacía el señor Stalin. No, en realidad no al tuntún, seleccionaba bien a quienes había que matar, por millones. Pero sigue siendo socialismo. Con cualquiera que sea lo diluido que esté un veneno, sigue siendo veneno. Y produce ruina. Y produce también crímenes. En Venezuela está hoy produciendo crímenes. Ha muerto mucha gente en Venezuela. Otra está muriendo de hambre o de enfermedades. Es un país completa y totalmente arruinado por el socialismo bolivariano, la expresión que inventaron en Venezuela. Así es que casi diría yo que es al revés. Yo habría dicho, si fuera el presidente de la República, el socialismo del siglo XXI un poco menos desastroso porque es un poco menos socialismo. Está diluido. Es un poquito menos tóxico, pero es tóxico. Es sabido que las organizaciones universitarias, especialmente las reunidas bajo esa sigla, esa organización llamada CRUCH, que son supuestamente como las universidades más aristocráticas de todas, ¿no? Las que tienen más tradición, están muy preocupados, dicen, por la disminución de los fondos que se han asignado para investigación científica. Uno debería estar escuchando a los
a los directivos del Tecnológico de Massachusetts o del Tecnológico de California, el Caltex. ¿Qué investigación se desarrolla en Chile con o sin fondos, estimados amigos, en las universidades? Las universidades, desde siempre, pero ahora más que nunca, se han convertido más bien en centros del activismo político. Pregúntenle a los académicos que se han ido, o los alumnos o egresados que se han ido, que me siguen llegando mail de gente que trabaja en los lugares que ustedes menos se podrían imaginar, pero la mayoría en Estados Unidos. Gente del primer nivel. Ayer me llegó un mail de un hombre joven, ingeniero eléctrico me parece que es, que trabaja en la NASA y se le encargó el diseño de una de las etapas, porque así se hace, se divide el trabajo en pedacitos, para una sonda espacial que se va a enviar a Titán, que es una de las más grandes satélites de Júpiter. O sea, es un tipo de un nivel intelectual salvaje. Y me llegan de muchos otros también, personas muy capacitadas. Y ninguno de ellos he oído decir de que sus universidades hayan sido otra cosa que centros donde impera la mediocridad y la politiquería y el activismo. Y yo creo que gran parte de los fondos que llegan a la universidad hace mucho tiempo se van a otras cosas que no tienen nada que ver con la investigación. ¿Cuáles son las investigaciones que se hacen acá? Deben haber algunas personas, por supuesto, como individuos, no como parte de una máquina académica, sino que como individuos que hacen investigaciones. Esos son los individuos que rápidamente desde el exterior los detectan y se los llevan a trabajar en las mejores condiciones. Yo tengo muy poca confianza, me van a perdonar, en el mundo académico como fuente de producción de conocimiento. Yo creo que es una burocracia del conocimiento. Hay una estadística muy interesante, y esto ha sido siempre por todas partes igual. Si ustedes hacen una lista desde 1850 hasta la fecha de quiénes son los autores de las más grandes ideas o de las más grandes invenciones de la humanidad, se van a encontrar que prácticamente ninguna viene de la academia. Ninguna. En el mundo académico lo que encontramos son profesores repitiendo hasta que se jubilan lo que aprendieron de jóvenes. Lo que encontramos es política universitaria, política de pasillo, discusiones por los presupuestos, envidias profesionales, guerras mortíferas entre académicos por el prestigio, por el afán de publicar alguna cosa bastante mediocre, por lo general en una revista. ¿Cuántas publicaciones tiene fulano? ¿Cuántas tengo yo? Fíjense que la gran revolución tecnológica que se produjo en el siglo, en la segunda mitad del siglo XIX en Inglaterra, que era en ese momento la sociedad más avanzada del mundo en términos industriales. Estoy hablando de la máquina de vapor, de los telares mecánicos, montones de cosas, las locomotoras, los trenes, todo. Una sola cosa salió de la mente de un académico, que era una lámpara de seguridad para los mineros del carbón. Una. Y hoy en día, ¿quién está haciendo? ¿Quién está haciendo? ¿De dónde están? ¿Cuáles son los recintos, los lugares, las instituciones donde se produce el mayor avance tecnológico? Bill Gates ni siquiera se molestó en ir a una universidad, me entiendo. En un garage desarrolló su sistema computacional. Lo mismo con el tipo de Microsoft. No es Bill Gates, es el de Apple. Pero da lo mismo. Estos tipos que crearon la computación personal, ya sea los computadores de Apple o los computadores PC, finalmente, no hicieron esto en un laboratorio o en una universidad. El señor Elon Musk, que está desarrollando tecnologías bastante impresionantes en el campo de los automóviles eléctricos y en otras cosas que está metido, tampoco es un hombre que se mueva en los ámbitos universitarios. Y podría seguir enumerando montones de cosas. ¿Quién inventó y fabricó el primer avión en la escuela de ingeniería de alguna universidad? No, unos tipos que fabricaban bicicletas, los hermanos Wright. O sea, unos técnicos. Entonces, y luego tenemos las grandes empresas, los grandes desarrollos en medicina, en química orgánica, y esas cosas se desarrollan en empresas, en grandes empresas farmacéuticas, que tienen a los mejores talentos trabajando arduamente para desarrollar nuevos fármacos. Y eso es en Estados Unidos. Volvamos a Chile.
universidades completamente politizadas, a veces sin clases, con profesores que andan temiendo a los alumnos. Lo que me han contado estos jóvenes que se han ido con su talento a otra parte, acerca de la mediocridad increíble de sus compañeros de curso. Increíble. Es increíble, porque uno todavía imagina, se hace una imagen así de gente que está, por ejemplo, en la escuela de ingeniería, por lo menos, estudiando cosas que tienen que estudiarse, simplemente uno no avanza un milímetro, ni siquiera. Y antes de continuar, les quiero recordar que usted puede prepararse para el día en que la basura sea recolectada selectivamente con lo que ustedes están viendo a mi izquierda, con estos dispensadores de basura preparados por Creatividad Positiva. Creatividad Positiva, una empresa chilena que fabrica estos contenedores de distintos colores para que usted vaya poniendo la basura de su casa en distintos lugares y facilite el trabajo de extracción desde su domicilio cuando lleguen los camiones. En todo el país va a ser así, con camiones especializados para retirar distintos tipos de cosas. Mientras tanto, le ayuda a ordenarse usted en su casa también. Eso es importante. Casi yo diría un método pedagógico para enseñarles disciplina a los cabros chicos, que hoy en día son verdaderamente una horda incontrolable. Díganme que no. Si no están viendo una pantalla de un iPhone o de alguna cosa así, no hay manera de agarrarlos. Bueno, pero hay que agarrarlos y hay que empezarles a enseñar que los calcetines del suelo se recogen y que la basura de plástico se echa aquí y que los vidrios acá y que la otra basura acá. Y aprenda usted también, porque estamos todos mal acostumbrados en esto de la basura. Así es que póngase en contacto con la gente de Creatividad Positiva y empiece a organizar y hacer de su cocina y de los ámbitos donde se mueven los tarros de basura un lugar mucho más higiénico, mucho más ordenado, estimados amigos. Y a propósito termino el tema de las universidades. A mí no me da mucha confianza las universidades chilenas como centros de investigación y desarrollo tecnológico. ¿Qué quieren que les diga? No tengo muy buena experiencia con el mundo académico. Creo que es un lugar donde predomina más la política y las ambiciones personales y mucha arrogancia además y poca investigación. De hecho, los académicos tienden a ser bastante convencionales porque tienen miedo a salirse del molde científicamente correcto de un momento dado y ser mirados mal por sus colegas, ¿no? Hay montones de temas que los académicos nunca agarran. Y si ustedes ven la historia de Einstein o de cualquiera de los grandes creadores de teorías importantísimas, se van a encontrar que los primeros obstáculos con que se toparon fueron sus colegas universitarios. Y a propósito de tecnologías, estaba viendo anteayer, una serie de estudios sobre las tecnologías que vienen. Hay montones de libros, estudios, revistas científicas, revistas tecnológicas, sitios de internet, donde se le mencionan las cosas que vienen en los próximos 10 años, los próximos 20, 30. Y hay una cosa que vale la pena tomar en cuenta. Fíjense, la mayor parte del nuevo mundo que va a venir en tecnología no es tanto cosas nuevas que se inventan y que ni siquiera nos imaginamos en este momento, sino que son nuevos desarrollos de lo que ya conocemos. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con la máquina de vapor? La máquina de vapor, una versión muy simple, inventada por un señor Newcomb, creo, a finales del siglo XVIII, fue una gran revolución. O sea, hasta ese momento los seres humanos usábamos el músculo nuestro de los animales, o la fuerza del viento, y eso eran todas nuestras energías a disposición nuestra. Así que la máquina de vapor fue un salto tremendo, como sería en el caso nuestro la informática. Pero fíjense ustedes lo que pasó con la máquina de vapor. La máquina de vapor partió como una bomba para extraer agua de las minas de carbón. Para responder a esa necesidad fue que a un tipo genial como Newcomb se le ocurrió esto de aprovechar la fuerza del vapor con una bomba, con un pistón, como era la cosa. Pero ¿qué pasó después con la máquina de vapor? Aparte de ser perfeccionada por Watts y otros técnicos que no eran universitarios ni académicos, dicho sea de paso, que el principio de la máquina de vapor de aprovechar la fuerza de un motor accionado con la fuerza expansiva del vapor se expandió por todos lados. Esas máquinas dejaron de ser simplemente una bomba para extraer agua, empezaron a mover poleas en fábrica,
surge la locomotora, que en el fondo es una máquina de vapor con ruedas que avanza. O sea, empezaron a surgir miles de aplicaciones y ese es el motor, literalmente hablando, de la revolución industrial del siglo XIX, la expansión a muchos otros ámbitos de la máquina de vapor. Y nosotros, los adelantos que vamos a ver y que vamos a vivir, ustedes, los que estén vivos en 20 años más, tienen que ver con una expansión que todavía apenas se insinúa de las tecnologías digitales que tenemos hoy. Lo del Internet, por ejemplo, no es nada comparado con la expansión del principio de la transmisión de datos e información vía digital y vía inalámbrica por todo el mundo. Van a cambiar los sistemas económicos cuando se empiezan a emplear otros sistemas de cuenta, digamos, económica, en vez del billete, en vez del cheque, en vez de la tarjeta de crédito. Cuando el concepto de la moneda cambie completamente, cuando el manejo del valor económico cambie completamente, cuando la tecnología se meta dentro de nuestros cuerpos, dentro de nuestro cerebro. Lo que estamos viendo ahora, y que nos parece un avance enorme y que lo es, la aplicación de la digitalización inalámbrica en los teléfonos celulares, que ya no son teléfonos, son computadores, la internet misma y todos los dispositivos que se usan para aprovechar la internet, el computador personal de desktop que ya están pasando de moda, estas cosas chicas, los tablets, todo eso no es nada comparado con lo que viene. Las tecnologías en los nuevos materiales, las tecnologías de nuevos materiales que van a ser más resistentes, más poderosos y más flexibles que el acero. Por ahí viene la gran revolución. ¿Para qué hablamos de la medicina, de la biología? Los desarrollos en la genética. Es la expansión de una invención que al principio está localizada en un punto, como fue la máquina de vapor que extraía agua en las minas. Es la expansión a toda clase de ámbitos y los efectos que eso produce, la raíz, el piso, el fundamento de los cambios tecnológicos inmensos, casi indescriptibles, que van a vivir a plenitud nuestros hijos cuando sean mayores y nuestros nietos cuando sean también mayores, o sea, cuando nosotros estemos bajo tierra, reposando al fin, en paz. Y eso sería todo por hoy, estimadas amigas y amigos. Agradezco una vez más a los que se han seguido suscribiendo en Patreon. Agradezco también muy especialmente a los que me envían mail dándome tanta información o sugiriéndome a veces de rebote nuevos temas. Muchas gracias y hasta mañana.